Este cuarto domingo de Cuaresma tenemos una parábola del Señor que alguien ha dicho que es la parábola más preciosa, más esperanzadora, más llena de fe que ha salido de los labios del Maestro, del Señor. En cuanto diga el título que se suele poner, estaréis de acuerdo conmigo. La parábola del Hijo Pródigo. Yo voy a ir leyéndotela, sacando algunas pinceladas, pero sería estupendo que, aparte de lo que aquí ahora yo pueda decir, este domingo te la cojas tú despacio y la vayas meditando con el deseo de crecer en el amor de Dios, porque vas a ver tú cómo es nuestro Padre Dios. Tanto que ya empezaré diciéndote, para animarte a que la leas y la medites y saques consecuencias, que Benedicto XVI, en el libro que escribe sobre la vida de Jesús, dice que esta parábola es conocida por la parábola del Hijo Pródigo. En realidad debería de llamarse, dice él, la parábola del Padre misericordioso, del Padre que tiene un amor grande a pesar de nuestras miserias. Siempre, que esto se olvida a veces cuando se habla de que Dios es amor, siempre que nosotros corrijamos el desvío del camino que llevábamos. Dice que un hombre tenía 2 hijos y entonces el menor le pide a su padre la herencia. Fíjate que también hasta con cariño dice el menor, porque aquí si fueras más mayor, más maduro, y a lo mejor ya no lo hubieras hecho esto, O sea, le disculpa ya diciendo que el hijo menor. Bueno, entonces cuando uno es pequeño hace travesuras, hace locuras, ha aceptado. Yo ya te pongo que eres el menor en esta parábola. Dice, y Padre, dame la parte que me toca de mi fortuna. No muchos días después, se ve que ya le estaba dando vuelta, no fue que tuviera algo contra su padre, sino que no estaba viviendo ya como buen hijo, se estaba apartando primero con cosas pequeñas, veniales, y acabas con mortales, acabas muy lejos. Juntando todo lo suyo, se marchó, fíjate, a un país lejano, lejos de casa de su padre. Cuanto más nos alejamos de Dios, peores cosas nos pueden pasar, a lo mejor no de dinero, no de fama, no de aplausos, pero sí de lo más esencial del hombre, que es nos alejamos de la casa de Dios, nos alejamos de la casa de nuestro Padre. Eso siempre devienen penas y desgracias. Y allí derrochó su fortuna lejos de la casa de su padre, en lugar de gastarla en el servicio, en los terrenos de su padre, en lo que va a dar frutos que en el fondo son beneficiosos para él, porque son los de su casa, son los de su familia cristiana, su familia católica. Todo lo que hagamos entre todos, la comunión de los santos, entonces también nosotros quedaremos con esos frutos. Pero resulta que allí, en ese país lejano, derrochó viviendo perdidamente. Y por tanto, perdidamente, lo pierde, las palabras son muy importantes, y gastó lo perdía todo, o sea, es como que come pero no me llena, aquello no me llena. Cuando había gastado todo, vino una hambre terrible. Volvemos, sin Dios, el alma, el corazón no se satisface. Podrás tener placeres, podrás tener dineros, podrás tener gente que te aplauda, vanaglorias, pero me gustaría a mí oír tantas veces a esas personas que van hinchado el pecho y cómo han dormido esa noche, digamos, ¿no? O cómo se encuentran, si tienen esa coherencia de vida. Eso es lo que no sabemos, o sí lo suponemos. El caso es que el Señor nos lo adelanta, y allí vino una hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Son cosas textuales del Evangelio. Sin Dios nos falta lo fundamental, tenemos necesidad de Dios cuando nos convenceremos. Podemos tener con el móvil, podemos estar viendo películas, podemos estar lo que tú quieras, no pongo otros ejemplos más graves, pero pasar necesidad. Entonces se contrató con uno de los de aquel país que lo mandó, y esto es increíble que el Señor Dios ponga este ejemplo, es Jesucristo el de la parábola, no es un cuento que me estoy inventando yo. Dice, y entonces se contrató con uno de aquel país que no es de la casa, de la familia, ¿no? Y empezó y lo contrató y lo mandó a sus campos a apacentar cerdos.
Eso además tiene mucho más fuerza. En aquel tiempo el cerdo era un ser impuro de estos que apacentarse. Deseaba, y él estaba ya tan desesperado que deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos. Más, voy a utilizar esta expresión, estaba viviendo como un cerdo. Es la frase que digo yo ahora, es coherente, esto no lo pone aquí el Evangelio. Dice que se puso a apacentar cerdos, se alimentaba de las algarrobas, estaba viviendo como un cerdo. Entonces, recapacitando, entonces se dijo, aquí viene la gracia de Dios. Dios mío, vamos a ver lo que dice él. Dios mío, ¿cuántos jornaleros de mi Padre tienen abundancia de pan? Eucaristía, amor de padres e hijos, la abundancia de ese cariño, amor, mientras yo aquí me muero de hambre. Reflexiona. Me levantaré, es todo una señal, ¿no? Es decir, ha tenido una caída, ha tenido un pecado. Me levantaré, esto es una parábola impresionante, está como, cuidado, todo, ¿no? Me levantaré, me pondré en camino, hay que volver. A donde está mi Padre le diré, Padre, podemos decir, Ave María Purísima, ¿no? Ahora, perdón. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Y entonces ya está en ese camino cuando dice que su padre estaba lejos, lo vio y se le conmovieron las entrañas. Fíjate, tú a veces piensas que tú fueras el padre de hijo, ya era hora de que viniera, ya sabía yo, mangante más que mangante, tú allí a trabajar con los obreros, Dice, y ya estaba viniendo de lejos, lo ve su padre, lo vio y se le conmovieron las entrañas. No, este hijo, no, Dios mío, mi hijo, no, es lo contrario. Y echando a correr, se le echó al cuello y, no te lo pierdas, lo cubrió de besos, no le cubrió de bofetones, tonto, estúpido, mira lo que has hecho, has malgastado, lo cubrió de besos. Esto es el amor de Dios, pero fíjate que el amor de Dios viene después de que Él viene a casa de nuevo y dice, Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Cuando dices eso es cuando Dios es amor de verdad. Mientras tanto está esperando, asomándose cada mañana a la ventana para ver si viene su hijo, aquellos que están lejos de casa de su Padre, es decir, los que no están en gracia de Dios. Y entonces te cubrirá besos, pero no hablemos de que Dios es amor, mientras estoy gastando perdidamente, es la palabra del Evangelio, los bienes que Dios me ha dado, la memoria, la imaginación, mi cuerpo, mi alma, mi vida, mis ojos, mis oídos, estoy gastando inútilmente todo eso, perdidamente. Y el Padre, todavía de lejos, echando a correr, se le echó al cuello y le cubrió de besos. El Hijo le dijo eso, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces su Padre, ni un reproche, está tan claro. El Padre, Dios sabe que cuando uno está mal, está mal. Y por eso fíjate cómo dice el Padre, actúa enseguida diciendo, sacad enseguida la mejor túnica y vestídsela. Estaba uno desnudo de la gracia de Dios. Podría llevar no sé qué vestido, pero estás desnudo de la gracia de Dios. Entonces, vestidle lo primero ponerle un vestido, el vestido de la gracia de Dios. Ponedle el anillo significa siempre fidelidad, cuando dos se casan, el anillo representa esa alianza. Volvamos a la alianza que teníamos, es el anillo que dice aquí el Evangelio. Ponedle el anillo en las manos y sandalias en los pies. Sandalias, vamos a recorrer de nuevo el camino por el que estabas yendo y ahora vamos a seguir caminando. Un paréntesis en nuestra vida, que venimos al Señor, siempre que nos confesamos, el Señor nos pone sandalias nuevas, nos pone un anillo nuevo y nos pone la gracia, la túnica de la gracia de Dios. Y el ternero cebado, es lo último, el ternero cebado, que dice, sacrificadlo, ese es Jesucristo. Hemos matado a Cristo para salvarnos. Él ha muerto para que nosotros nos salvemos. Sacrificadlo. Y entonces dice, comamos y celebremos un banquete. Por fin, la Eucaristía. Sacrificamos al Cordero de Dios, que el sacerdote cuando va a dar la comunión, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y entonces va y vamos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y entonces ya nos acercamos a la Eucaristía, porque este Hijo estaba muerto, pecado mortal, y ha revivido, estaba vivo antes, murió, pero revive. Y vamos a celebrar el banquete. Vamos a dejarlo aquí. Viene el hijo mayor, que todavía no hemos hablado de él, pero sí que podemos decir que nos fijemos en este primer hijo, que es un ejemplo, quieras que no, de todos nosotros, en mayor o menor medida,
de que volvamos con la frecuencia que sea necesaria a la casa del Padre, que te estará esperando en cuanto tú digas perdón. Yo digo así, Ave María Purísima, por hacer esa referencia a la confesión. En el momento que digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, en ese momento te cubrirá de besos y organizará el gran banquete, el banquete eucarístico.